Buenos días. La siguiente actividad que van a realizar es un amplificador inversor. Eh, bueno, aquí se supone que tendrían que comprobar el funcionamiento del amplificador inversor y cómo las resistencias de entrada van a variar la ganancia del lado cerrado de este amplificador. Como ustedes saben, el amplificador operacional pues es un circuito integrado, es un elemento, un dispositivo que si no está retroalimentado me entrega una ganancia muy grande, pero que básicamente yo no puedo controlar, y a la salida solamente tendría un voltaje de saturación, que en algunas ocasiones es útil, pero en la mayoría de los casos pues no me resulta de ninguna utilidad. Pero este circuito se puede retroalimentar dependiendo de lo que del elemento que retroalimenta el circuito, pues es la función que va a realizar. Y en este caso, para el amplificador inversor, pues simplemente va a estar retroalimentado por resistencias. Este es un pequeño diagrama esquemático de un amplificador de un 741, por ejemplo. Este lo pueden encontrar en cualquier hoja de datos. Este de aquí es el circuito del amplificador inversor. No sé si lo recuerden, llegan a recordar. En el video del amplificador inversor se puede ver su funcionamiento. Eh, el circuito que está en el video difiere un poco. La única diferencia es de que esta resistencia RI está más abajo, ¿no? Pero es exactamente el mismo circuito. Aquí no se muestran las terminales de alimentación, entonces siempre recuerden que tienen que alimentar su circuito. ¿Cómo? Pues tienen que buscar cuáles son las terminales de alimentación de este circuito que en su diagrama aparece, ¿no? Lo que es el 4 y el 7 para voltaje positivo y negativo. Y van a utilizar un generador de funciones, obviamente. Si recuerdan cómo funciona, pues, por aquí circula una corriente de entrada entre este nodo y sigue la misma corriente a través de esta resistencia de retroalimentación. El voltaje que yo veo aquí a la salida pues sería el voltaje que yo veo a través de esta resistencia RF. Entonces la calculo con la corriente que circula a través de esa resistencia multiplicada por esa resistencia RF para obtener el voltaje de salida al final. Mi ganancia de lazo cerrado se calcula con el cociente de las resistencias de retroalimentación y de entrada, como se ve en la ecuación 1. Y al final mi voltaje de salida, en términos de ganancia, quedaría como ganancia de lazo cerrado por voltaje de entrada o el negativo de RF, de mi resistencia de retroalimentación, entre RI por mi voltaje de entrada. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que van a hacer en la práctica o en esta actividad es implementar el amplificador inversor que está en la figura 2, o sea, este amplificador inversor. Bueno, aquí es implementarlo en PCB o en protoboard. En este caso no va a ser así. Aquí voy a tachar esto y va a ser meramente simulación. Multisim o Proteus. Algunos me van a preguntar si puede utilizar algún otro programa. Sí lo puede utilizar, cualquier otro programa. Aquí como RF, resistencia de retroalimentación, pues van a utilizar esta de 10 kilo ohms. Si aquí ya les di el valor de esta resistencia RF, 10 kilo ohms. Y lo que van a hacer es nada más despejar la resistencia de entrada para obtener ganancias de menos 10, de menos 2.2 y de menos 1. Entonces tienen que hacer 3 veces el mismo cálculo para RI para obtener esas ganancias, menos 10, menos 2.2 y menos 1.
Y para comprobar que funciona su circuito, pues van a utilizar una señal senoidal del generador de funciones virtual que tenga una amplitud de 0.4 volts pico pico. Recuerden que es el voltaje desde el valor mínimo hasta el valor máximo de mi señal senoidal. Y esta va a tener una frecuencia de 1 kHz. Bueno, aquí en esta parte se anote todas sus mediciones. Es una simulación básicamente. Entonces no van a tener mediciones tal cual. Las mediciones se verían en los instrumentos virtuales, en la computadora, en Multisim o lo que utilicen. Entonces, ese sí van a tomar alguna captura de pantalla para colocarla en su reporte. Recuerden que tienen que hacer un reporte de esta actividad. Pueden hacer capturas de pantalla de lo que es el osciloscopio virtual y de ahí también pueden obtener lo que son las gráficas de las señales de entrada y de salida. Recuerden siempre visualizar las señales de entrada y las de salida. ¿Para qué? Para comprobar de que en efecto mi amplificador sí está amplificando la señal de entrada. Bueno, hasta aquí sería lo que es la explicación de esta actividad.